muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Espero que estén bien en sus casas, que puedan estar teletrabajando y que estén siendo productivos, que es un tremendo desafío. Me quiero presentar en primer lugar. Mi nombre es Rosa Osorio Morales. Yo soy educadora diferencial, psicóloga organizacional, tengo un MBA en Loyola College y también un magíster en gestión de personas en organizaciones. Hace, yo diría, 15, 17 años estoy en el tema de gestión del cambio, que es como mi línea profesional de mayor desarrollo. Y bueno, tengo una consultora en gestión de personas, donde una de las 4 líneas de negocio precisamente es esta que estoy comentando. Así que espero poder tener esta conversación y poder compartir algunas reflexiones en torno a este tema de la gestión del cambio y cómo el coronavirus nos vino a irrumpir en este tema de la gestión del cambio. Tal cual como decía Claudio, la idea es partir viendo algunas láminas. Yo no sé si hoy día están viendo, háganme con el manito de Albert Rodrigo González, si es que estás viendo la pantalla, la PowerPoint, ¿la estás pudiendo ver? Se ve perfecto. Perfecto, buenísimo. Entonces vamos a partir, yo quiero partir haciendo un poco de introducción, lo que es la gestión del cambio, para terminar con algunas reflexiones de cómo esto cambia, varía, y qué desafíos tenemos hoy día si es que estamos hablando de gestión del cambio. Desde ahí entonces, tal vez partir con esta lámina que me parece sumamente interesante, donde personas que seguramente todos nosotros conocemos, ¿quién no conoce a Mark Zuckerberg o Peter Drucker o Albert Einstein? Todos ellos hablan de la gestión del cambio. Algunas de estas citas no son tan nuevas, pero que nos llevan a esto de conectarnos con el tema del cambio. No sé, Drucker se murió hace un par de años atrás, pero un gran futurólogo, decía que la empresa de éxito siempre busca el cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad. Zuckerberg, creador de Facebook, dice que en un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia que garantiza el fracaso es no tomar riesgos. Y Welch, que es sumamente interesante, a mí me encanta su cita, dice: innovar es cambiar antes de tener necesidad que hacerlo, de la necesidad de tener que hacerlo. La pregunta hoy día es, ¿qué pasa con nuestro país? Que estamos haciendo cambios en algunas leyes, como la ley que tiene que ver con el trabajo, recientemente promulgada, cuando es una ley que lleva así durmiendo en el Congreso no sé qué cantidad de años, muchos años, y sin embargo la estamos, por necesidad, la estamos activando en forma muy importante ahora. Entonces, bueno, esta definición de Hopkins también, que dice que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios, también es una mirada que yo comparto. En fin, lo que está claro es de que la capacidad de cambio, de gestionar cambios, de incorporar cambios, son capacidades organizacionales, ¿sí? Y son capacidades que las organizaciones o la tienen incorporada o las tienen que incorporar. Uno podría preguntarse a nivel país cómo estamos, ¿no? Yo me hago esa pregunta y tengo algunas intuiciones al respecto. No sé si nos sacamos tan buena nota. Pero bueno, veamos entonces, avancemos un poquito en esto de la gestión del cambio y qué input importante nos da. ¿Qué entendemos por cambio organizacional? Porque a ese tipo de cambio nos vamos a abocar, no nos vamos a abocar a otros tipos de cambio. Básicamente, tenemos un estado actual, ¿cierto? Una organización en un estado actual, en el ámbito que sea, en el ámbito de los procesos, en el ámbito de las personas, en el ámbito de la estrategia, en el ámbito que sea. Tenemos un estado actual y queremos llevar la organización hacia un estado deseado. Hablamos de cambio organizacional, es de ese tipo de cambio el que vamos a hablar, no de otro tipo de cambio, porque sí podríamos hablar de los cambios drásticos, de los cambios, de otro tipo de cambios, ya vamos a entrar en eso, pero en términos muy generales, esto es lo que se ha llamado cambio organizacional. Obviamente el estado deseado es un estado que busca que la organización sea más competitiva, que desarrollemos a las personas, eso es lo clásico que dice la literatura, y habría que agregar ahora, y tal vez con el nuevo escenario, en forma importante, cómo la organización incorpora cambios para asegurar su supervivencia.
y lo incorporo, digamos, porque los otros dos elementos, yo diría que el consenso está. Hoy día las organizaciones estamos mirando el tema de gestión del cambio con una mirada muy de cambiar o morir, ¿eh? Que es como es un eslogan típico en la gestión del cambio, o cambio o muero. Bueno, eso se nos vino encima con el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, quise agregar este elemento de asegurar la supervivencia, que me parece que es del todo relevante. Pero en términos general, un cambio organizacional es eso, y el cambio tiene que también seguir algunos otros elementos. Primero, para que un cambio sea considerado como tal, en una organización no puede ser un cambio momentáneo que después sea con reversa. El cambio más bien tiene que ser un cambio que sea perdurable, y se piensa que ese cambio tiene que quedar inserto en la estructura organizacional, pero también en la cultura organizacional, entendiendo la cultura como aquellos elementos que son más constitucionales, viene siendo como una especie de ADN organizacional, ¿sí? Entonces, cambio organizacional que sea más bien perdurable, que esté inserto o que tenga un correlato en la estructura, y cuando hablamos de estructura no me refiero solamente al organigrama y a las relaciones entre los actores, sino que estamos hablando de los procesos, de los incentivos, una serie de otros elementos también, y que además asegura un cambio cultural. Y que este cambio, como decía anteriormente, sea relativamente permanente. Si es un cambio momentáneo, no estamos hablando de verdadero cambio organizacional, el que nos convoca a conversar hoy día. Ahora, hablamos de un cambio permanente y le vamos a agregar un criterio más, que tiene que ser un cambio que sea relativamente observado, que sea un cambio que permita que sea observado por los actores. Y cuando hablamos de los actores, estamos hablando de los actores internos, pero también de los elementos externos, estamos hablando de clientes, proveedores. Si no, tampoco es un cambio realmente significativo. Yo puedo hacer un cambio en los procesos, por ejemplo, pero porque necesito llevar a mi organización a un estado deseado, y ese cambio de procesos tiene que tener, por ejemplo, un impacto en la calidad del servicio percibido, o un impacto y que se vea como una organización que ya está, por ejemplo, en el proceso de transformación digital, o lo que sea, ¿sí? O en la cadena de suministro, o lo que sea, pero que tiene que ser un cambio que sea relativamente observable, ¿sí? La cultura tiene su correlato observable, lo vemos en los comportamientos de las personas. Así que cuando hablamos de cultura también hablamos de valores y elementos que tal vez no son observables, pero desde el punto de vista de los comportamientos de las personas sí lo podemos hacer observable. Entonces, eso en términos generales. Y cuando hablamos de gestión del cambio, lo que no puede pasar es lo que está en esta lámina. Lo que precisamente no puede ocurrir es que las personas no sepan a dónde van. En esta lámina la gente de atrás está diciendo ¿a dónde vamos? No sé, los de adelante deben saber, y los de adelante están preguntando lo mismo y están diciéndome más bien pregúntale a los de atrás que me están empujando. O sea, la gestión del cambio no es esto. Hablamos de cambio planificado. Por tanto, hablamos de un cambio que requiere una mirada estratégica organizacional, que la dirección del cambio, no como está en esta lámina, sino que como debiera ser, es que sea estratégica y que por lo tanto sea liderada en términos de la dirección hacia donde va dirigido el cambio, de arriba hacia abajo, top down, ¿cierto? Son los elementos estratégicos los que mandan a la hora de implementar y de gestionar un cambio. Eso es lo que en términos generales vamos a decir. Ahora bien, hay distintos tipos de cambio. Hay un modelo que plantea que hay cambios indeseados. El coronavirus es un cambio indeseado, yo creo, para la gran mayoría, que hay un cambio que es omnipresente, que es ese tipo de cambio que está en las organizaciones, que son permanentes y que por lo tanto no son tan perceptibles. Y hablamos del cambio planificado. Es una primera clasificación de cambio. Pero hay otra clasificación, que es la de Mintzberg, que quizás es una de las más conocidas, que habla de que hay cambios que son drásticos, básicamente cambios producidos por crisis, por crisis y oportunidad, como la que nos está ofreciendo el coronavirus. Cambios, por otro lado, que son más bien los orgánicos. Él plantea que esos son cambios que vienen de abajo hacia arriba, que son cambios más bien que empujan básicamente los trabajadores, y que van generando cambios a su vez en la organización. Y hablamos Mintzberg de los cambios sistemáticos. Cuando hablamos de gestión del cambio, estamos hablando de gestión
gestión del cambio planificado. En el lenguaje Mintzberg vendría siendo la gestión del cambio sistemático, ¿sí? No estamos hablando de los otros tipos de cambio. Y en esta clasificación, que a mí me parece interesante, que es según el grado y el momento del cambio, podemos decir, en algunos casos hay cambios más pequeños, que son de ajustes menores, cambios más cosméticos, o en este continuo podemos hablar de una transformación mayor. Por ejemplo, el cambio que está sufriendo la minería en la actualidad, que es una transformación mayor. Estamos hablando de llevar a la organización de un estado actual a uno deseado, donde la brecha es muy amplia, ¿sí? A eso hablamos de transformaciones mayores. Si en el otro eje ponemos el momento del cambio, que tiene que ver con me anticipo el cambio, soy proactivo y soy capaz, a mí me gusta hablar de la futurología, ¿sí? O sea, hablo de un cambio que estoy poniendo en el futuro y estoy diciendo que va a haber un cambio que es a futuro, versus un cambio que es más bien reactivo en función de alguna situación que me está ocurriendo ahora, que podría ser que me toca gestionar un cambio por algo que está ocurriendo ahora, como el coronavirus. Entonces tenemos esta clasificación de cambios. Entonces tendríamos cambios graduales, que podrían ser los anticipatorios o reactivos, o los cambios radicales, que pueden ser anticipatorios o reactivos. Yo creo que vamos a coincidir todos nosotros en que estamos hoy día en el coronavirus, en este cuadrante de acá, ¿cierto? Estamos en un cambio radical. Yo estoy convencido que es un cambio radical, yo creo que lo vamos a ir sintiendo cada vez más fuerte conforme vayan pasando las semanas, y es un cambio reactivo. Nadie esperaba que viniera el coronavirus, se nos instaló el coronavirus, nos hizo cambiar, estamos empezando a ver cómo lo hacemos y cómo cambiamos. Entonces, me parece que estas distinciones son relevantes a la hora de hablar de cambio, y quiero retomar este tema de los tipos de cambio ya al final de la conversación con usted, porque me parece que es relevante. Ok, hasta ahí todo bonito, digamos, y se nos aparece un problema, y que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa? O sea, normalmente todo el mundo quiere hacer un cambio en las organizaciones. Cuando ya viene la siguiente pregunta, ¿quién de todos los que estamos aquí queremos cambiar? Empiezan a aparecer las caritas que ya no me acomoda tanto, y ya cuando estamos hablando de liderar cambios, la verdad es que cuesta encontrar líderes que sean capaces de liderar procesos de transformación o de cambio, ¿sí? Creo que estamos en una situación, Chile hoy, con este cambio que se nos viene y que ya se nos vino, y que ya nos, imagínense, estamos hablando desde las casas, haciendo esta charla, por ejemplo, no desde mi oficina. Creo que estamos viendo un poco esta situación, ¿sí? Nos cuesta generar cambio, las personas somos resistentes al cambio, esto por naturaleza, el ser humano es resistente al cambio, y eso no va a ser distinto hoy ni mañana. Sí podemos decir que ciertos cambios drásticos nos obligan a adaptarnos, digámoslo así, más que decir que yo quiero cambiar, más bien nos obligan y nos empujan a tener una situación de adaptación ante una crisis. Pero en general las personas vamos a estar con esta cara, o sea, nos cuesta cambiar hábitos, nos cuesta cambiar conductas, nos cuesta cambiar comportamientos, los hábitos son muy difíciles de adoptar, y en general todos hablamos de que queremos el cambio, pero ojalá alguien que está allá afuera cambie, pero no yo. Entonces, y bueno, y en el liderazgo también se nos ofrecen desafíos increíbles, muy importantes. A veces hay personas que han querido liderar procesos de cambio y hasta que no lo viven en sus organizaciones no se dan cuenta lo difícil que es gestionar cambios organizacionales. Y desde ahí entonces que la próxima vez no están tan dispuestos a hacer la cara visible del cambio. Y la otra dificultad que se nos viene, por supuesto, tiene que ver con el manejo de las resistencias. Fíjense que los datos indican que la gran mayoría de las personas, aun cuando cognitivamente y racionalmente queramos el cambio, suma al final de la raya, nos vamos a comportar como detractores, criticando el cambio, en otros casos tomando palco del cambio, en otros casos boicoteando abiertamente los cambios. En fin, una serie de reacciones que están bastante estudiadas en la literatura, ya se sabe, y en la práctica.
van a haber un grupo, se calcula alrededor del 20% de personas que van a estar en una actitud más bien neutra, viendo qué es lo que pasa, voy a ver si es que, voy a ver cómo resulta esto, y si resulta bien me sumo, pero si no, no boicotean, pero tampoco son promotores del cambio, y solo un 20% van a ser personas que van a estar promoviendo los cambios. Entonces, esto nos desafía, y además este líder está un poco solo, porque tiene que identificar a estos promotores, que no es fácil, tiene que de alguna u otra manera conseguir que los neutros se suban y adopten actitudes más bien positivas hacia el cambio, y lo que es muy importante, tener una comprensión respecto del fenómeno de la resistencia al cambio. La resistencia al cambio en sí no es mala, ojo, es mala para efectos del cambio en lo inmediato. Uno quisiera que todo el mundo fuera promotor, que todo el mundo se subiera al carro del cambio, pero eso no es real. No es lo que es la realidad. Sin embargo, la resistencia al cambio tiene un factor, tiene varios elementos positivos, y uno de ellos es servir como de temperatura, de termómetro para irle tomando la temperatura a la velocidad en la que uno va implementando los cambios y a los elementos que va incorporando para gestionar adecuadamente el cambio. Entonces, no lo miremos tan mal, pero el panorama es así. O sea, el líder va a tener pocos promotores, un grupo igual en cantidad de neutros y alrededor de un 60% en una actitud. Ojo, en Chile los detractores solemos ser más bien de una resistencia agresiva pasiva. O sea, por detrás. No lo digo abiertamente, en fin, eso también nos desafía un poquito. Mucho que hablar de este fenómeno, pero bueno, este también es un elemento. Y bueno, en este modelo de Wilfred Kruger, que él habla del iceberg de la gestión del cambio, solamente para entregar una mirada muy rápida, me gustaría como entrar luego en conversación con algunos de ustedes, es decirles que el management, la preocupación de los gerentes, de los jefes de proyecto, de los gerentes de recursos humanos o de cualquier líder que esté liderando o que esté involucrado en un proceso de cambio, miren lo que dice Kruger. La preocupación que debiéramos tener a los elementos visuales, visibles del cambio, como la calidad, cuánto se va a demorar, cuál es el tiempo, la carta Gantt, los recursos que se requieren, todos los elementos materiales, todos los elementos que tienen que ver con la cosa más lógica, más de razonamiento. Kruger es bien dramático, él dice, su preocupación debiera ser solo del 10%. El 90% de su tiempo, si usted quiere hacer una gestión del cambio exitosa, debiera estar en lo que no se ve, en lo que está debajo de la línea de flotación. Kruger dice que es el 90%. El 90% de la preocupación del management debiera estar ahí. ¿Y preocupado de qué? De los elementos emocionales del cambio, cómo la gente se siente, lo que le pasa, qué les está ocurriendo, de los elementos inconscientes, de los elementos más bien inmateriales, los símbolos, los signos, de cómo se está viviendo al interior de la organización, aquí vienen los estudios de clima, etcétera, y de las habilidades sociales que son requeridas de las personas para poder enfrentar estos cambios. Desde ahí él dice, tiene que usted mapear, que es lo que está aquí en el medio, usted tiene que mapear muy bien cuáles son las personas que son los promotores, los oponentes del cambio, y cuáles son los potenciales que pudieran estar en uno u otro lugar, que podrían ser promotores pero que hoy día no lo son, los neutros que hablábamos en la lámina anterior, y cuáles son las personas que se oponen abiertamente al cambio. Y ojo, a los que se oponen abiertamente, pero también los que aquí dice Kruger, preocúpese de los que no son abiertos en decirle que no están de acuerdo con el cambio. En mi experiencia profesional, muchas veces en los equipos directivos de la alta dirección, el gerente está convencido de que tiene a toda su primera línea de gerentes alineados y muy en pro cambio, y en los talleres nos damos cuenta y en los coaching nos damos cuenta que eso no es tan así. Entonces, ojo, esto debiera, Kruger dice el 90%, yo soy un poquito más modesta, yo creo que 20% debiera estar arriba de la preocupación
de gestión y el 80 abajo. Pero claramente la proporción es esa, ¿sí? Entonces, wow, porque el señor Kruger no es precisamente psicólogo y está planteando esto, ¿sí? Este es producto de la experiencia de trabajar con muchas personas. Bueno, además, decirles, en gestión del cambio es muy sano trabajar con consultores externos, muy, muy sanos. Muy sano, ¿por qué? Porque la consultoría externa lo que ayuda es a mirar al ecosistema que requiere cambiar desde afuera. Ser el sistema observado y formar parte del mismo sistema conlleva muchos puntos ciegos, conlleva muchas, de repente, elefantes que se pasan de largo y no los vio, no los ven aquellas personas que están trabajando desde dentro de la organización. De ahí entonces que la gestión del cambio se ocupe mucha consultoría externa. Y desde esa perspectiva, desde la consultoría externa, es que los consultores pasamos a ser un actor. No siempre somos los más queridos, no siempre damos las muy buenas noticias, a veces los gerentes hay que estarles mostrando, y a los jefes y a los supervisores mostrándole que a veces su organización no está tan alineada con los cambios, a veces tenemos que dar no las mejores buenas noticias. Pero bueno, eso es parte del trabajo. En mi experiencia, lo que hoy día se está haciendo mucho en organizaciones es que el directorio o las gerencias generales nos están pidiendo mapear en las competencias y en las habilidades de su equipo directivo de primera línea para ver si tienen o no tienen las competencias para liderar procesos de cambio. Eso es lo que nosotros estamos llamando evaluaciones de potencial de liderazgo para el cambio, ¿sí? Algo que hacemos en mi consultora y que yo creo que es una de las tantas cosas en las cuales uno puede apoyar y que ayuda, ¿cierto? Porque si no tenemos un equipo de alta dirección alineado, no va a resultar. Eso por escrito se los doy. Firmado. Bueno, los nuevos escenarios entonces nos están desafiando. Drucker dijo que estábamos en vísperas de un nuevo siglo, que los cambios que están operando son tan profundos que se hacen necesario reinventar no solo nuestras organizaciones, sino a nosotros mismos como líderes. Hay que reinventarse. Lo muy curioso de esta cita es que Peter Drucker la hizo hace como 25 años atrás. Yo la veo ahora, miro esta mariposa y digo, wow, o sea, está tremendamente vigente con los nuevos escenarios de esta alta globalización y en fin, todos los cambios sociales que estaban existiendo antes de octubre de este año en nuestro país, sino que estoy hablando de una perspectiva más amplia. Ya nos estaban desafiando, ya estábamos bastante tensionados. Bueno, ahora lo estamos aún más. Y yo quiero poner atención en ambas cosas, ¿no? Aquí no solamente es un tema de las organizaciones, sino que vamos a tener que hacer una mirada también en torno al liderazgo, cómo estamos entendiendo el liderazgo, cómo estamos ejerciendo el liderazgo, y el liderazgo para gestionar procesos de cambio tiene ciertas características en particular que son requeridas, ¿sí? Bueno, de eso podríamos hablar en otra ocasión, si es que me invitan. Desde mi perspectiva, esta es una noticia en desarrollo, por supuesto, pero sí hay algunas claridades que tengo en este minuto y que tiene que ver cómo nos está impactando el coronavirus en este minuto. Bueno, algunas cosas que es casi obvia, y les decía, vamos a retomar cuando hablaba al principio esto de la gestión del cambio, de los tipos de cambio. Yo me pregunto hoy día, ¿gestión de qué cambio? ¿Cambio planificado? O sea, decíamos que habían cambios drásticos, el cambio omnipresente, el cambio que está ocurriendo, que ese es el omnipresente, y algunos otros tipos de cambio, pero gestión del cambio típicamente es hacia el cambio planificado, donde yo planifico hoy en función de un estado futuro y voy poniendo etapas y coloco KPI, ¿cierto? Y voy monitoreando el avance, etc. Pero bueno, el coronavirus nos cambió y nos está diciendo, ¿tenemos que gestionar cambio o estamos gestionando la crisis? Y lo digo no solamente en función del coronavirus, sino que también en función del estallido social en nuestro país. Entonces, ¿qué podemos planificar en este nuevo escenario? Pero es una pregunta no menor, ¿no? Que yo me hago y yo creo que todos nos estamos haciendo.
Lo cierto es, los proyectos que estaban en curso están cambiando, se han cambiado las prioridades en forma importante. Las universidades nos estamos enfocando fuertemente a la educación en este tipo de plataforma, pero los proyectos en curso, las organizaciones, me atrevo a decir, varios de ustedes probablemente me lo pueden afirmar, se han parado, están la prioridad, hay un poco de desorden todavía, se están tomando medidas un poco reactivas, no estamos entendiendo del todo cómo se nos viene este coronavirus en la forma de trabajar, en la forma de coordinarnos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros colaboradores. Hay un cambio de prioridades y por cierto que muchos proyectos entraron al refrigerador, es así. Cambios en los escenarios, nos cambió el escenario muy rápido. A nosotros los chilenos, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en 5 meses nos cambió el escenario social, pero de una manera, y sigue cambiando. Los escenarios legales, se acaba de promulgar la ley de teletrabajo, ¿cómo nos va a impactar eso? Vamos viendo los contratos, qué significa eso en el contrato legal y psicológico con los trabajadores y sus organizaciones. Nos está cambiando el entorno político, cosa de ver cómo están tomando fuerza ahí algunos actores que normalmente no están muy presentes en la opinión país. Estamos viendo alcaldes muy empoderados, casi constituyéndose como una nueva fuerza política, y bueno, el escenario económico, que estamos llenos de preguntas, ¿cómo se nos viene? Está difícil, ¿eh? Y la gestión del cambio siempre tiene que considerar los escenarios, ¿no? Los escenarios que están detrás. Y el liderazgo en tiempos de crisis, liderazgo para gestionar el cambio, pero yo diría gestionar la crisis. Y de más contingencia, pues ya estábamos liderando en tiempos de contingencia y ahora son aún más contingencias. ¿Qué competencias del líder se requieren? Un líder mucho más conectado, un líder mucho más digitalizado, un líder más cercano, pero tú dices, bueno, pero cercano, ¿cómo? Si estamos detrás de una pantalla, o usando más tecnología, ¿cómo soy cercano a la gente? ¿Cómo gestiono las emociones de las personas? ¿Cómo monitoreo? ¿Cómo delego? ¿Cómo hago gestión finalmente? Es una pregunta no menor. Y una sobreexigencia de adaptación para todos los actores, no solamente para los trabajadores, para los líderes, para los políticos y para los distintos actores sociales y, por cierto, organizacionales. Y por último, solamente comentar, porque estoy en el tiempo, creo que hay un cambio importante en el perfil y las competencias de los trabajadores y trabajadoras. Hoy me pregunto, o sea, ¿con qué gente uno se queda trabajando? Esta es la pregunta que muchos gerentes se están haciendo. Me quedo trabajando, tengo que despedir, probablemente van a haber más despidos, eso es casi seguro, esto viene para largo, esa es mi sensación. Y por cierto, la pregunta, y que nos están pidiendo, bueno, lo digo a través de mi trabajo de consultor, vamos mirando los informes y en el fondo díganme qué personas son con las que mejor puedo lidiar con este cambio de escenario. ¿Con qué trabajadores son más autogestionados, por ejemplo? ¿Qué trabajadores gestionan mejor su tiempo? ¿Qué trabajadores van a poder gestionar mejor sus emociones en condiciones de encierro, en condiciones de menor contacto con el medio ambiente? Son competencias diferentes. Esta es una noticia en desarrollo, o sea, pero lo cierto es de que va a haber un cambio de perfil, lo está viendo, y ya van a aparecer nuevas competencias, no me cabe la menor duda que sí. O las competencias que antes eran importantes, pero que ya se empezaban a dar como un dato, un dato como que tiene que estar, hoy día pasa a ser la niña bonita de las competencias, la autogestión, por ejemplo. ¿Sí? La autogestión del tiempo y la autogestión de las emociones y de la carga del trabajo. Creo que esas son competencias no menores, bueno, y ya hablamos de las competencias de los líderes. En fin, eso era un poco, bueno, cerrar solamente con esto. Obviamente hay empresas que cambian más lento, empresas que se adaptan y empresas que son excelentes, que son aquellas que son capaces de adaptarse de forma más rápida. La invitación, por cierto, es a incorporar la gestión del cambio como una capacidad, yo creo que es el gran desafío, como una capacidad interna y permanente.
vayamos viendo las organizaciones que cuando hablamos de gestión del cambio no estamos hablando de un proyecto de gestión del cambio, sino que de cómo incorporo la gestión del cambio como una capacidad organizacional que ya está instalada y que eso es lo que me va a llevar a la excelencia, ¿sí? Veamos cómo estamos en este desafío, las organizaciones en las cuales estamos participando y de las cuales formamos parte. Eso era un poquito lo que quería compartir con ustedes. Aquí hay más información de cómo pueden seguir estas, vamos a dejarlo ahí, y me gustaría ver